¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única. Hola a todos. Bueno, así iniciamos la tarde de hoy, Literarte, con una hermosa frase del autor que queremos presentar. Pero bueno, antes que nada vamos a saludarlos. Hola Alberto, hola Lisandro, ¿cómo están? Hola Mari. Hola Mari. ¿Cómo va? ¿Cómo están en esta tarde soleada de Literarte? De 10, todo tranquilo hoy. Muy bueno. Arrancando. Bueno, le decimos a todos que nos pueden escuchar por la página de Lectores, que es www.lectores.ulp.edu.ar, y ahí simplemente van a Radio en Vivo, hacen clic y van a poder escucharnos, que bueno, seguramente algunos nos están escuchando por ese medio, y si no por el canal de YouTube, que es Lectores 3.0. Pero además le queremos contar de la revista mensual que realizamos dentro del grupo de Lectores 4.0. La revista se llama Leemos en Casa. También en la misma página hacen clic ahí y van a ver más de 20 ediciones que vienen saliendo todos los meses. A ver, por ejemplo, ponemos lectores.ulp.edu.ar en Google y ahí esperamos, tic tic, entramos. Arriba van a ver que hay un bannercito que dice Leemos en Casa. Hacemos clic en Leemos en Casa y ahí van a encontrar, si van con el cursor para abajo, van a ver que están las 20 ediciones que ya tiene la revista, pero vamos a elegir las 7, por ejemplo. Tenemos literatura juvenil con Julia Walton, literatura infantil con la genia de Liliana Bodoc, literatura y cine con Adolfo Bioy Casares, literatura universal con Isidoro Blaisten. Algunas curiosidades que esta vuelta tiene que ver con 2 dientes que caen, monedas que llegan, armando recorridos lectores desde casa para los más pequeñitos, algunos consejos útiles para los padres y, por qué no, literatura puntana con Urbano Joaquín Núñez. Bueno, como verán, hay de todo para conocer. Y no solo de leer de literatura, también hay cuentos para los más chicos, cómics de ilustres puntanos, de todo. Curiosen un poco ahí, entran, vean y chusmean un poco. Bueno, y como había dicho hoy, tenemos un autor que todos conocemos, ¿no? Todos. No hay forma que no lo conozcan, ¿no? No. Y uno de sus grandes cuentos que muchos han leído seguramente. Sí, hoy vamos a ocuparnos de Borges, de nuestro gran Borges, con La intrusa. ¡Wow! Y seguramente con uno de los cuentos más leídos, que es La intrusa. Para mí Sí. uno de los más leídos Sí. por el repertorio de YouTube, más que nada, que he Sí. visto. Es de la segunda parte de Borges, después lo podemos hablar, pero escribió toda una serie de cuentos en los 30 y en los 40, después dejó de escribir cuentos y volvió en los 70 con Claro. estos 2 últimos libros de cuentos que son El informe de Brody, que el primero es este, y El libro de arena en los 70, y volvió a escribir cuentos y es como la etapa más pulida y más como que la gente estaba esperando. Y Sí, muchas realizaciones escolares, porque yo me acuerdo de haberlo visto en la escuela y hablarlo con todo. O sea, La intrusa, hacer la adaptación, imaginarnos otras situaciones y cosas así. sí, igual Borges tiene esa cosa Sí. de que todos los cuentos son famosos de Borges, o que muchos cuentos son famosos. Porque obviamente es muy famoso Jorge Luis Borges, eso no podemos dejar de remarcarlo, ¿no? Sí, no vamos a ser tan extensos en toda la historia biográfica de Borges porque, bueno, tenemos mucho tiempo para hablar. Pero vamos a contar que Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació en Buenos Aires un 24 de agosto de 1899. Es considerado una de las figuras claves tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. También fue bibliotecario, profesor, conferencista, crítico literario y traductor. Sus 2 libros más conocidos son Ficciones y El Aleph. Tras pasar su infancia en Buenos Aires, se mudó a Suiza con su familia en 1914. Tras su regreso a Argentina en 1921, Borges empezó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias. Mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista, en 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Como dijimos antes, el cuento que analizaremos hoy se llama La intrusa, y aunque Borges editó el cuento en 1966 en la segunda edición de La Led, luego se incluyó en el informe de Brody, como dijimos, en 1970, y la frase que dijo Mariela al inicio del bloque no estaba muy alejada de la realidad. ¿La recuerdan? Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Bueno, esperemos que hayan leído el cuento, que lo tengan a mano, que lo relojen un poco, o el libro entero. Bueno,
Está en el cuento, no me acuerdo en qué parte estaba, si era uno de los primeros. El primero. El primero, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco el inicio del cuento leído por Alberto. Antes yo quiero recordarle a los oyentes que nosotros siempre cuando termina el programa les ponemos el cuento que vamos a tratar en el programa siguiente. Así que bueno, estén atentos a eso, que seguramente hoy al finalizar el programa van a tener en el canal de YouTube puesto cuál es el cuento que vamos a trabajar en el próximo programa. La intrusa. 2 Reyes 1:26. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristian, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos, en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien, en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y mate, y la repitió a Santiago de Above, por quien la supe. Años después, volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las más pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Je suis peut-être pas l'ange que tu espères, et mes petits mots doux ne riment à rien. Tu es toujours là quand se pointe le matin, comme un phare qui s'allumerait au loin, sur la mer de tous mes chagrins. Parfois j'ai besoin de me reprendre, savoir t'aimer un jour à la fois. Juste un petit moment pour essayer de comprendre les différences qui m'éloignent de toi. Jour après jour, tu peux compter sur moi. Je t'aime encore autant qu'avant. Literatura argentina y universal en Literarte. Siempre he sentido que hay algo en Buenos Aires que me gusta. Bueno, comenzamos este nuevo bloque y con una nueva frase de nuestro gran maestro Jorge Luis Borges. Un enamorado de Buenos Aires, en especial, y como en este cuento lo dice, de la zona sur, allá por Turdera, y las ciudades que lo limitaban, Temperley, Adrogué, Luis Guillón, Loma de Zamora y con Malvinas Argentinas. Antes de entrar en detalles sobre el cuento, vamos a ubicarnos en el lugar donde va a realizar la historia, la anécdota, porque ya comienza hablando del partido de Morón, donde sucede el fallecimiento del hermano mayor de los Nelson. Claro. Y de ahí nos vamos a Turdera, de donde eran conocidos los hermanos Nelson o Nielsen, porque ahí es que en parte del cuento se aclara un poco, Eduardo y Cristian. Y Turdera está ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires, a unos 19 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que pertenece al partido de Loma de Zamora. Y es allí, en esa ciudad y hacia finales de 1800, que sucede lo que conoceremos por medio de Santiago de Above y por el mismo Jorge Luis Borges. Así es. Bien, el nombre de... vamos a empezar por el nombre, ¿no? Con el análisis. El nombre del cuento es muy... por un lado muy contundente y por otro lado bastante ambiguo. Está bueno esto que vos dijiste recién, Lisandro, de Borges los nombra como los Nelson en la introducción que yo leí y después habla de los Nielsen. Después vamos a hablar del tema del doble porque está todo duplicado, los dos patios, todos, sí. ¿No? Que es un poco la idea, porque esto es lo que le contaron a Borges, que le contaron al que le contaron a Borges, claro. Es algo acerca de dos personas que se puede haber variado el nombre en el cuentito, en el relato. Claro. La idea de la intrusa, por más atroz que parezca el cuento, o que sea el cuento en cuanto al trato con la mujer, tiene que ver con la ruptura de esta vida de hombres entre hombres, típica de los orilleros, de los criollos, de las afueras de Buenos Aires. Piensen que estamos hablando de Turdera, a 19 kilómetros de Buenos Aires, cuando
gran parte de la ciudad de Buenos Aires hacia 1880, que transcurre el cuento, 1870, pues se murió en 1890 y tantos, o sea Claro. que el argumento de este cuento debe ser 1870. En ese momento, la mitad de la capital federal eran las afueras, Eran los orillas. orilleros. Así que imagínense Turdera. O sea, ir de Turdera a Morón era una odisea, era un delirio. Entonces, la idea de la intrusión de la mujer es la intrusión en esa vida de hombres entre hombres que Borges repite más de una vez. Porque aparte Morón era como la ciudad más cercana. Era Claro, yo donde- nací, por ejemplo, en Lomas de Zamora y en el 2000 tardabas 1 hora en llegar a Capital Federal, ni hablar a Morón. Imagínate en Claro. aquel entonces lo que era Claro, no, de aparte, Turdera a Morón. aparte no había autos No. Eh, y caminos pocos. y caminos, no que no llueva. no Imposible. eran autopistas. Sí, Que no, no llueva. bajo ningún No eran punto. autopistas. Sí, con eso del nombre, yo quiero decir algo porque después se me pasa. Hay un cuento que se llama Los Intrusos, escrito por Marta Mercader, que me llamó mucho la atención cómo está referido el cuento, porque tiene que ver con este cuento de la intrusa, porque está visto desde otro punto. Y comienza por el título, porque es de ahí donde los intrusos son los Nelson y no la protagonista. O sea, no es la intrusa, que tiene un título pero no protagonista, o sea, No de protagonista. no de los protagonista. Claro, hay, digamos, acá claramente la intrusa en femenino y en singular Y en singular. refiere a Juliana Burgos, ¿no? Claro. A la chica. Pero de alguna manera ellos son intrusos en ese mundo Claro. que fue evolucionando hasta cuando Borges escribió este cuento. Este cuento Borges lo escribió en los años 60, casi 100 años después de que transcurra supuestamente la historia. Entonces, en ese mundo presente del lector, Sí. esa vida de hombres entre hombres tan cerrada y tan cruel es intrusa. Digamos. Claro. O sea, también juega en No ese pertenece sentido. a esa época. Claro, desde el cuento de esta señora está contada desde el punto de vista de Juliana y es muy gracioso porque es como que ella los buscó. Y en el cuento de Borges nunca se señala. No, que es hace casi un Juliana. objeto, Es un Juliana, objeto. en el cuento. Bueno, después hay una cita que me resulta muy interesante porque hay toda una simetría con lo bíblico. Hay una cita bíblica que no existe en la Biblia. El 1.26 del segundo libro de Reyes no existe porque termina en el 25. Y que de alguna manera nos presenta un mundo otro. O sea, nos da la idea esta de otredad, de doble. Digo que hay una simetría porque dicen que la Biblia es el único libro que había en esa casa. Después, cuando le hacen juntar todos los bártulos a ella para que se lleve, se junta la Virgencita, se junta el rosario, La crucecita de la su mamá. crucecita de su mamá. Es decir, que hay todo un recorrido por ahí, como fuera de campo, y está bueno la idea de que esto que voy a contar es otro mundo. Digamos, hay una cosa como fantástica en esa cita. Borges no te va a poner una cita falsa porque sí. Y eso me parece interesante. Sí. En el inicio se nombra a Santiago Dabove. Santiago Dabove nació en Morón en 1889. Fue un escritor argentino, célebre por su amistad con también escritores como Macedonio Fernández, Jorge Guillermo y con Jorge Luis Borges también. Por ejemplo, su libro póstumo, La muerte y su traje, de 1961, fue el prólogo, se lo escribió el mismo Borges. Bueno, es increíble cómo Borges mezcla y de una manera absolutamente ordenada y pulida amigos, Sí. realidades, parientes o parte de su descendencia, de parientes cercanos, con situaciones absolutamente Es ficticias. prolijamente meticuloso porque pasa en todos sus cuentos. Todos, no le sobra una coma, es una cosa maravillosa. Hay una referencia, por ejemplo, que hace Piglia en varios análisis que hace sobre Borges, en donde divide a Borges, o divide los cuentos fantásticos de Borges como los cuentos de la biblioteca y los cuentos de lo salvaje. Este, por supuesto, corresponde al de lo salvaje, ¿no? Y que hay algunos cuentos que en donde se mezclan estas dos cuestiones. Y que uno tiene que ver con el linaje del padre, que Claro. era un inglés o descendiente de inglés lector, Ujú. y otro de la madre, que era hija de los soldados de la independencia, del tumultuoso siglo XIX, que la madre se llamaba Acevedo. Entonces Sí. se va... Ese doble linaje se representa. Se representa y hay muchos personajes, no en este cuento, que se llaman Acevedo y que en general son personas salvajes. Digamos, Ujú. que Siempre como- está en esa búsqueda, Claro. o en ese encuentro más que búsqueda, se encuentra con los dos linajes, Borges. Exactamente. Bueno, pero volviendo a los hermanos. Sí. Bueno,
Yo no sé si hay alguna simbología en el Cristian y en el Eduardo, debe haberla, porque a Borges no se le escapa ningún detalle, pero es muy interesante cómo la sangre, la hermandad, Rómulo y Remo de alguna manera, los vuelve rivales y después los vuelve cómplices. Es decir, como que ese abrazo final del cuento, que seguro nuestros oyentes leyeron o están leyendo ahora, viene a sellar como una amistad de hermanos que es imposible de romper y que se pueden llevar por delante todo, inclusive una mujer que ya de por sí de entrada era tomada como una cosa, como un objeto, pero llegar a quemarla, a matarla y a desperdiciarla, digamos, como si fuera una bolsa de basura. Incluso lo veo más fuerte que Rómulo y Remo, más fuerte que Caín y Abel, en el sentido de que no es que Cristian estaba celoso de Eduardo y quiere matar a Eduardo, y Eduardo estaba celoso de Cristian y quiere matar a Cristian para quedarse con Julia, no sé, con la cosa, Juliana, digamos, con poseer algo. No, sacan el problema del medio y se quedan ellos juntos. Sí, y hay una referencia que hace Borges al principio del cuento cuando dice el barrio les temía a los colorados, no es imposible que debieran alguna muerte, hombro a hombro pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Rivera, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Y después fueron troperos, cuarteros, etc. Hay una idea de que son uno, o sea, esta idea del doble que ahora lo vamos a desarrollar más a partir de esto que dijimos de lo religioso, de que son uno dividido en dos. En realidad es uno solo, claro, que tiene dos nombres. Y que, porque esta idea de obedecerse, que cuando habla el mayor, el menor obedece, cuando discuten, pero el menor termina callando. Y me resulta interesante esta cuestión de lo doble, porque está el doble linaje de Borges, está la doble posible procedencia, no se sabe si son de Dinamarca o de Irlanda, y ellos tampoco van a saberlo nunca. Por eso el Nielsen y el Nelson. Claro, no, yo no sé si el Nielsen o el Nelson tiene que ver con eso, pero ambos apellidos, digamos, estos criollos son... sé que eran altos, de melena rojiza, Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirán hablar, andaban por la sangre de estos dos criollos. Es decir, eran dos criollos nórdicos, hiperbóreos, digamos, de los límites de lo que en algún momento fue la civilización o el Imperio Romano, claro, o sea, el del norte, que llegaron acá que no saben bien ni ellos de dónde, ni se lo preguntaron. Pero esa duplicidad, esa apertura, esa indefinición es muy interesante. Y después la casa tiene dos patios, y después hay dos idas al prostíbulo, y después dos veces con Juliana, es decir, primero la traen, después la llevan y después la vuelven a traer. Claro. Es decir, juega todo el tiempo el número 2, y Borges cuenta todo esto de lo que estamos hablando. Aquel que no leyó el cuento piensa que estamos hablando de algo de 50 páginas, lo cuenta en 2 páginas. Sí. Es un cuento, tiene un poder de concentración Borges en su narrativa que es envidiable, absolutamente envidiable. ¿Qué más? Juliana Burgos, ¿qué representaría? Bueno, Burgos, la palabra Burgos viene de ciudad. Burguesía, la palabra burguesía es de la formación de las primeras ciudades y el desarrollo económico de esas primeras ciudades. Con lo cual es una irrupción para esa vida absolutamente campestre, individualista, lejana, casi medieval, salvaje, que llevan los hermanos Nielsen, y es como una intromisión en ese sentido. Por eso creo que el apellido, porque a Borges no se le escapó. Puedo interpretarlo mal yo, pero no creo que Borges haya puesto un apellido por azar. Y bueno, y es la intrusa que es que si lo sacamos, sobre todo en el contexto feminista de hoy, lo desplazamos de la cuestión del maltrato masculino, patriarcado y todas esas cosas, digamos, siempre, así como cuando hablábamos de los cantos de sirena, siempre hay cíclicamente cantos de sirena en la vida de las personas, también hay intrusos en la vida de las personas. Es decir, gente que ocupa un lugar que no le corresponde, o un lugar que molesta, sin saber que molesta el que molesta, claro, sino el que lo nota el que se siente molestado, y a veces es por pequeñas cosas, digamos, porque en realidad
no es el problema, creo yo, más allá de los celos entre los hombres, estos que no pueden andar diciendo por ahí en público que están enamorados porque es como una deshonra. No es ese, es una debilidad. No sé si ese es el problema real o que les viene a romper el esquema de la vida de hombres entre hombres. Porque cuando la primera noche que Cristian tiene una joda, una salida, y Juliana ya está viendo... Le da permiso al hermano. Claro, le dice, no, usala, le dice, Sí. usala. Y él se va, es decir, que hay algo ya que hay que ocuparse, es como con la llegada de un hijo, que hay que ocuparse del hijo. Ya no es la vida previa al hijo donde uno puede salir y todo, sino que ahora bueno. Pero a la vez, a mí lo que me llamó la atención puntualmente es que no le genera celos a ellos. Digo, no genera celos la mujer porque esté con un hermano, porque esté con el otro. No, la compartían como claro. un mate. Como un mate la compartían, claro. Sí, Creo que eso es lo más llamativo de la relación que ellos tienen. Sí, tal cual. Sí, hay tal cual. adaptaciones también que es donde se visualiza, digamos, eso. En películas y en otras cuestiones de cortometrajes. Sí, para mí no hay una, digamos, hay una conversación de celos que es muy interesante, pero que en verdad no saben cómo manejarlo. No Claro. es que estén verdaderamente celosos. Y hay Hay una acción de celo que es el no contar que voy a ir al cabaret. No, de hecho, en un momento no dice... contar, ocultarle pero- al hermano. No, que el eso hermano... sí, ahí hay como un miedo a delatarse. Como Claro. que, es la primera vez que tienen un secreto entre ellos. Claro. digamos. Pero el nudo para mí, el problema es que se están enamorando de alguien más. Digo, Claro, ese es el gran claro. conflicto. De digo, algo que en de ese algo sen- que no son ellos dos. La intrusión Claro. es eso. Sí. La intrusión, lo que se coló es algo que no estaba en los cálculos. Claro. Como un colado Sí. a la fiesta. En un momento dice, discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Claro. Esa idea, que por supuesto es mucho más amplia, porque Borges quiere decir, cada vez que yo escribo un cuento, ustedes tienen que pensar también en otra cosa, no literalmente, sino simbólicamente. Esta idea es lo que se sentían incómodos, como cuando uno recibe una visita inesperada e incómoda y tiene que atenderla y no sabe a ver cuándo se va, cuánto se va a quedar, etc. Es una cosa muy casera a la vez, Claro. pero por supuesto trágica, sobre todo por cómo termina. Bueno, ya hablamos de la cita. Hablaste del bíblica. abrazo final al principio, dijiste. Hay un abrazo final que significa... Sí, hay un abrazo final que significa un sacrificio, es decir, sacrifican al intruso para que ese sacrificio sea, en definitiva, el sello de lo que regenera esa unión antigua. Entre Es decir, ellos. volver a esa situación antigua, porque si, digamos, uno dice, es una salvajada, ¿para qué la sacrificaron? ¿Por qué no la mandaron a Jujuy? Porque matándola, quemándola, tirándola a un basural, es como una marca de que probablemente no vuelva a pasar y que no nos vuelva a pasar esto. Eso es un sacrificio. Eso es un sacrificio. Sí, en cierta forma, más allá de lo que significa la palabra, es como que nos tiene que doler esto. Claro, Nos claro. tiene que doler. Y bueno, ahí está, ahí nos vuelve de vuelta esto que hablamos de la hermandad, de la sangre. Yo cuando hice la referencia de Rómulo y Remo, Caín y Abel, en general son ejemplos de que uno mata al otro, esto es lo contrario. Ujú. Pero en general los símbolos funcionan. Hablábamos la otra vez de Kafka, del Ulises y de Ulises y de la Odisea. Los símbolos también funcionan de manera abierta. Es Claro. decir, por ejemplo, acá el símbolo es el mismo, nada más que el sentido varía. Es decir, esto tiene la hermandad de Rómulo y Remo, nada más que Rómulo y Remo fundan una ciudad en base a ese asesinato. Estos fundan o refundan su amistad, su hermandad, en base a otro asesinato, ¿no? Ah. Y ahora me quiero poner serio porque acá hay que narrar, en esta parte. Veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro mejores, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Estos versos son parte del poema Milonga de dos hermanos. Acá se refleja lo que era la zona del sur, zona brava, de cuchilleros, camperos y de los Iberra, que muestra acá que los Iberra existieron. Pues este poema lo escribió Borges conociendo a los Iberra, los hermanos que se nombran en el cuento. Ujú. Los Iberra era una familia que desarrolló su vida en la ciudad, ahora centenaria, desde las primeras raíces de su árbol genealógico, y ya no queda ninguno de estos hermanos que animaron La Intrusa y las milongas borgianas. Bueno, es un cuento escrito hace 50 años y se remota a una época que hace 150 años, sería, ¿no? Sí, Así es. sí, así es.
Para cerrar con respecto a esta cuestión de las distancias, que es un poco por lo que empezamos el segundo bloque, tengamos en cuenta que cuando se hablaba del sur, en la ciudad de Buenos Aires en 1870, el sur por ahí era lo que hoy es el centro, Constitución, Barracas y todo eso. Y estos hermanos Nielsen, o Nelson, y el campo y la llanura no es... El concepto de llanura hoy para un porteño es el oeste, es hacia, o sea, mirando hacia Chile. Claro. Antes era mirando hacia el sur, porque estaba todo ahí abajo, digamos, estaba todo ahí abajo. No es que ahora no haya campos abajo, pero ahora hay un conurbano de 3 cordones, que hasta La Plata y Turdera y toda esa zona, hay todo un abanico ahí, inclusive pasando Lomas, que es algo absolutamente poblado y donde ya no está esa marginalidad, esa vida de campo, esa vida rural. La vida rural se fue como corriendo. De hecho, en ese trayecto de años que nombramos, Turdera se extendió a Gleu. Claro. Sí, hay 2 estaciones más de trenes. Claro. Es decir, eso es la extensión que tuvo en esos años. La extensión del Burgos, exactamente. Del Burgos, exactamente. Que digo, hoy en Gleu seguís teniendo gente que anda en caballo y tenés cierto campo, pero es el límite. Esos son los orilleros nuevos. Se corrió el límite, Se corrió. Bueno, no se muevan de ahí, porque tenemos el tercer bloque de Literarte. En un ratito nada más volvemos. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. God knows I tried. I can't get back the feeling of the very first time. I was that guy, switching lanes, motherfucker, middle finger to the sky. I'm gonna die, someday it'll get me, but it won't be tonight. No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's door, for the year I got my favorite scars. Still that motherfucker, 'cause I'm always getting drunk. Chance will never make it, but we'll never give up. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. Una de las tantas frases del maestro Jorge Luis Borges. Y si hablamos de irnos, de este programa de a poquito se está terminando, así que disfrutemos de este último bloque juntos. Me quedé pensando en Borges, en Buenos Aires, y cómo fue armando muchas de sus historias rodeado de esta zona de Buenos Aires, del sur. Y recuerdo una nota de Borges y una visita a Turdera en 1969, que ese día el escritor firmó libros en una librería de la ciudad y, no sé, presidió un concurso literario, lo invitaron, cumplía, no sé si 100 años la ciudad, una cosa así era. Bueno, esta es una zona que nombra está nombrada por otros escritores también. Hay varios libros de cuchilleros, de la zona de Palermo, de La Taba y otros juegos también, juegos de caballo, noches bien oscuras, típicas de imágenes de películas, ¿no? Y Borges tuvo mucho de eso también, ¿no, Alberto? Sí, Borges fue un pionero crítico de cine, desde muy joven. Inclusive hay algunos libros de ensayo donde hace crítica de cine cuando no existía la crítica de cine. Y era un fanático del cine porque veía en el cine cierta épica, cierta aventura que la literatura del siglo XX iba perdiendo. Inclusive fue al cine de ciego, con alguien al lado que le contaba más o menos las imágenes y él escuchaba. Y después fue guionista. Mientras tanto fue guionista de varias... escribió guión de Los Orilleros, que está basado en un libro de él con Bioy. Escribió un libro... Claro, Los Orilleros lo escribió con Bioy. Los Orilleros, el libro que se puede leer como literatura, lo escribió con Bioy. Y El Paraíso de los Creyentes también. Claro. En un incipiente Bioy, porque en esa época él como que lo estaba introduciendo a Bioy recién empezaba. Bioy es 15 años más chico que él. Bien.
El Paraíso de los Creyentes también es un guión. Hay un guión. Sí, hay un guión, hay un texto, un libro y un guión. Bien. Y después hizo 2 guiones con Borges para Hugo Santiago, las 2 primeras películas de Hugo Santiago, que son Invasión, de 1969. Recomendamos Bien. esa película, que es una de las mejores películas de la historia del cine argentino. Y Los Otros, de 1972, donde también trabajaron juntos haciendo el guión los 3. Los Otros es una adaptación e Invasión es un guión original que escribieron como guionistas de cero Borges y Vive mira, Casares. bueno. Ajá. En 1969. 1969, una película en blanco y negro con Lautaro Murúa y Olga Zubarry. ¿Y adaptaciones? Bueno, después hay una adaptación muy famosa, se volvió por la muerte del autor, ¿no? Bielinski, el director de Nueve Reinas, y El Aura, este gran director que asomó a principios del siglo y falleció muy joven, hizo una versión que está en internet y que se puede ver, que se llama La Espera, y que es un corto basado en el cuento La Espera de Borges, este cuento que escribió en los años 40, con Héctor Bidonde como protagonista. Está muy bien. Creo que a eso también hacía referencia Lisandro, que se encuentran muchas adaptaciones. Sí. Bueno, este de Bielinski es una gran película, dura 20 minutos, es un corto, Sí, 15. Pero está muy bien, o sea, está muy bien como adaptación, está muy bien como fidelidad a lo que Borges quiso contar, y está el estilo de Bielinski que después se va a ver en sus largometrajes, así que se puede recomendar en todo sentido. Pueden buscar porque hay, como decía, en la escuela por lo general te hacen leer un texto y ahora como está más abierto el tema audiovisual te hacen hacer un cortometraje y bueno, de ahí van a encontrar muchísimos cortometrajes de Borges que en realidad son de los alumnos, pero bueno, lo bueno es que han leído a Borges, saben los cuentos, hacen las filmaciones y todo. Y se las podemos ir compartiendo por el chat. Sí, las también. vamos a ir compartiendo. Se me ocurrió el otro día escuchando un tango de Suñé, de letra de Suñé, con música de Kaplun, se llama La Mesa de un Café, que cantó Goyeneche durante muchos años, en los 70 y en los 80, se llama La Mesa de un Café, y son 3 amigos que se pelean por una mujer. Les recomiendo, pónganlo, por ahí el polaco puede, no sé si por derecho no nos tiran al piso, pero pues la gente lo puede escuchar. Un poquito O le menos. podemos pasar el enlace del Claro, YouTube por lo vamos el a ir. chat. Es un extraordinario tango, que la interpretación del polaco es genial, y siempre que lo escucho me hace acordar de La Intrusa, y siempre que leo La Intrusa me hace acordar de este tango. Tomen nota. Ahí La está. Mesa de un Café de Suñé y Kaplun. Y Kaplun. Bueno, la recomendación de la novela de hoy, que me adelanto antes, después ustedes van a decir otras cosas, no es de Borges porque Borges no escribió novelas. Entonces voy a recomendar una novela que leí la semana pasada, no, la anterior, hace 10 días, de Joseph Conrad, el gran escritor Tifón, Victoria, El Corazón de las Tinieblas, etc. Una novela que se llama El copartícipe secreto. Ajá. Es un título medio raro, pero es una traducción literal y es una historia de marinos, como casi todas las historias de Conrad. Una novela corta que recomiendo. Joseph Conrad, ahora que lo nombras, también comparte algo con Borges, que es el título de un cuento que se llama El Duelo, Ujú, que a su vez El Duelo está en el mismo libro que está La Intrusa, en el informe de Brody. tal cual. Es un cuento en Borges, en Conrad. ¿Pero después. son iguales? No. ¿Parecidos No. los cuentos? No. No, con Conrad comparten el título nomás. El cuento de Borges es el duelo entre Borges dos leyó artistas a Conrad. Borges leyó a Conrad. El duelo igual es una novela, novela corta, la de Conrad. La de Conrad, sí. Y la de Borges es un cuento corto. Pero En el cuento son 2 artistas, 2 mujeres, artistas plásticas, y en el Joseph Conrad son 2 hombres de la época de de Napoleón, Claro. que termina la milicia y justo, bueno, ahí tienen un duelo. Conrad escribió, para situarlo, habría que buscarlo en internet, búsquenlo, pero es un escritor de la última década del siglo XIX y las 2 o 3 primeras décadas del XX. O sea que Borges leyó a Conrad, Claro. Conrad no Claro. leyó a Sí. Borges. Bien. Bueno, gente de aquí y de allá, como hicieron estos hermanos Nielsen para despedirnos del cuento y del programa, nos vamos a fundir en un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro y el próximo viernes. Y ahí veremos, ¿con qué cuento nos vamos a deleitar? ¿Les contamos? Así pueden leerlo, ¿les Sí. parece? Bueno, No. el próximo programa va a ser Abelardo Castillo. Abelardo Castillo. Ah, La la madre madre de Ernesto. Bueno, Alguien que también conoció a Borges y estuvo en esa charla que vos decías de Borges y el cine,
hay una nota que tiene Abelardo, que está con Borges en un pueblito, hablando, en un pueblo así, en una reunión de 30 alumnos, y Borges ya no veía y estaba junto a Abelardo, y uno de los alumnos le dice, pero usted que no ve, ¿cómo puede ser que se anime a hablar de cine? Así, y Abelardo se puso como nervioso porque justo le estaba diciendo eso a Borges, el alumno. Y dice Borges, que era muy característico de él, de hablar despacito, dice, no solamente estoy perdiendo la vista, sino que también estoy perdiendo el oído. Dice, estoy escuchando poco. Como que le cortó en seco, dice, no escuchó la pregunta y siguió con otra cosa. Así que bueno, para aquellos que tengan un ratito esta semana, los invitamos a leer La madre de Ernesto de Abelardo Castillo. Y bueno, así llegamos al final de este programa de Literarte. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Lisandro. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Y nos vemos la próxima. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que Hasta viene. el viernes que viene. Que tengan una linda semana. Collé, serré contre toi, rien ne pouvait m'arrêter, et j'en voulais toujours plus. Collé, serré contre moi, c'est l'âge de tous les dangers, car on en veut toujours plus. Toujours plus. Pour toi j'ai tout oublié, jusqu'au nom qu'on m'a donné. J'aurais quitté mon pays si tu me l'avais demandé. J'aurais laissé derrière moi ceux qui m'aiment en qui je crois, juste pour me rapprocher, venir me perdre dans tes bras. Collé, serré contre toi, rien ne pouvait m'arrêter, et j'en voulais toujours plus. Collé, serré contre moi, c'est l'âge de tous les dangers, car on en veut toujours plus. Toujours plus. J'avais menti sur mon âge pour te suivre dans les virages que tu prenais violent, tu sais, moi je te trouvais sauvage. Quand pour toi je m'évadais, la cavale elle m'enivrait. Moi je courais pour un baiser, c'est là seulement que j'existe. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.